Gracias, gracias. Yujú. Bueno, entonces yo ya creo que este es un buen momento para comenzar. Eh, por ahí vi a Luisa ya. Luisa, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, Luisa. Bueno, entonces, hola a todos, gracias por venir. De nuevo, pues para los que no me han venido antes, esta es una comunidad que busca es compartir conocimiento y bueno, entre todos ahí nos vamos ayudando. Al final ya digamos que ya la organización está un poco mejor gracias a estas charlas. Eh, 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 las charlas que se nos vienen son de parte del equipo de Suman y de Data Science FEM. Shariton, ¿te presentas a Luisa? Bueno, hola a todos. Muchas gracias por asistir. Les voy a compartir primero este video que nos muestran en Zoom. Es muy cortito. Me disculpan si no escuchan, que no pudimos como configurarlo bien, pero se los voy a poner. Me avisan cuando estén bien. Listo. Bien. Bueno, aquí soy del video cortico. Quiero presentarles a Luisa. Ella es ingeniera electrónica de la Universidad Surcolombiana. Ella es la que nos va a acompañar en el taller de hoy. Quedan en muy buenas manos. Y bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a esta segunda sección de conectándonos, conectando los datos con las personas. Eh, Como dijo Charo, pues mi nombre es Luisa Aristizábal, trabajo en Suman en el área de análisis de datos y el día de hoy vamos a aprender sobre el manejo y organización de los datos en Tableau. Entonces, porfa, me indican si pueden ver mi pantalla. Listo, Ya la podemos ver. gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestro Tableau Public, que es con la herramienta de Tableau que vamos a trabajar hoy. Eh, y nos vamos a conectar a los datos. Espero que pues todos descargamos los archivos, ¿cierto? Que estaban en el link de la inscripción. Sí, no. Listo. Sí, Lu, por acá, la sesión pasada utilizamos una metodología de responder en el chatcito, con sí no poner un más uno, entonces para que estén súper participativos con eso. Cristian nos hizo el favor de compartir nuevamente las fuentes de datos para que no los que no las tienen. Listo. Y Muchas ya, gracias.
Lina, Juan Carlos, Ángelo y Aleja dicen que sí, que todo súper bien. Listo. Y Leonardo también. Entonces, nos vamos a conectar. Entonces, este es el panel de inicio que tenemos en Tableau Public. Tenemos la sesión de conectar, abrir y descubran más. En este caso nos vamos a conectar a el archivo Excel que se llama órdenes, ¿cierto? Donde lo tengan ustedes alojado y lo abrimos. Cuando abrimos el archivo, entonces pasamos a este siguiente panel en donde tenemos el archivo en el que nos acabamos de conectar, nuestro lienzo y las hojas que tienen este archivo. El día de hoy vamos a trabajar con una sola hoja, una sola fuente de información, y es la hoja que se llama pedidos 2012 al 2015. Entonces vamos a tomarla y la vamos a arrastrar al lienzo y vamos a soltar. Cuando arrastramos la hoja al lienzo y la soltamos, Tableau pues, hace un barrido de los datos y automáticamente nos muestra todas las columnas que tenemos en nuestra fuente de información y las primeras 1000 filas. Tableau categoriza estos datos según el tipo que él encuentre en la información. Entonces, por ejemplo, en el ID de fila, él encuentra que tiene datos de tipo numérico, entonces automáticamente eh, con un numeral nos indica que es de tipo numérico. Entonces hoy vamos a hacer una pequeña administración de los metadatos porque nosotros conocemos nuestra fuente de información y por ejemplo sabemos que el ID de fila pues es un indicador y no lo usamos para realizar cálculos, entonces no va a ser de tipo numérico. Para cambiarlo a tipo cadena o string, lo que hacemos es dar clic en ese numeral y le decimos que es de tipo cadena. Tableau automáticamente nos cambia este campo. También tenemos los campos de tipo fecha. Con el logo de calendario nos muestra que son unas fechas, ¿cierto? Tenemos fecha de pedido, fecha de envío. Si nos desplazamos por los datos, encontramos otro tipo de datos que es las de función geográfica, como lo que es el código postal, la ciudad, el estado. Y nosotros, al tener conocimiento de nuestros datos, sabemos qué país también hace parte de una función geográfica. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a Tableau que no es de tipo cadena, sino de tipo función geográfica. Para esto, damos clic en el ABC y cambiamos función geográfica, nos paramos en función geográfica que está en la parte inferior y seleccionamos país, región. Y ya ahí Tableau nos reconoce país como tipo geográfico. Hasta ahí todos vamos bien. Daniela da un +1, Rodrigo dice que sí, Jamie, Leonardo, Joita, Lina, sí, todos van súper bien. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la hoja 1, que se encuentra en la parte inferior. Disculpa, Lu. Catherine nos pregunta que si hacemos lo mismo para región. No, no, para región no, Kate. Listo. Entonces, aquí es donde sucede la magia, donde vamos a trabajar, crear nuestras visualizaciones y hacer nuestro análisis. Entonces, el día de hoy, para empezar, nos vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventas y los beneficios por categoría y subcategoría? Entonces, antes de empezar a hacer la visualización, vamos a crear una jerarquía en Tableau. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es una escala ordenada y subordinante según un criterio de menor
a mayor detalle en nuestros datos. Entonces, en la jerarquía nosotros vamos a acceder o vamos a desplegar aún mayor detalle en nuestros datos. En este caso, nuestra jerarquía o la jerarquía que vamos a crear se va a componer por subcategoría y categoría. Entonces, vamos a tomar subcategoría que se encuentra en la parte inferior del panel datos y la vamos a arrastrar encima de subcategoría. Cuando subcategoría como que se seleccione, tome un color azul, vamos a soltar. Automáticamente sale una ventana y nos dice crear jerarquía. Entonces sí, vamos a crear una jerarquía. Es importante siempre cuando creamos campos calculados o jerarquías o grupos, poner un nombre que sea descriptivo de alguna forma para que las personas que pues que son ajenas a la construcción de estos componentes entiendan o de forma rápida comprendan qué tiene, digamos, esta jerarquía. Entonces, en este caso solo vamos a poner jerarquía, categoría, slash, subcategoría. Y le vamos a dar aceptar. Entonces, en la parte del panel de datos, nos va a aparecer la jerarquía que acabamos de crear con el nombre que le acabamos de poner y dentro va a tener la categoría y la subcategoría. Todos creamos la jerarquía. Carolina dice que sí, Aleja también. No, sí, todos van súper bien. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar la categoría que está dentro de nuestra jerarquía y la vamos a llevar a columnas. Entonces, nuestra categoría es una dimensión y es discreta. Entonces, las dimensiones discretas lo que nos crean son unos paneles, ¿cierto? Con la información que poseen. Entonces, en este caso tenemos material de oficina, mobiliario y tecnología. Vamos a cambiar este tipo de vista. Aquí en estándar le vamos a poner vista completa. Listo. Ahora, la pregunta era, ¿cuáles son las ventas y los beneficios por categoría y subcategoría? Entonces vamos a tomar ventas, que está en la parte inferior de nuestro panel datos, y la vamos a llevar a filas. Entonces aquí automáticamente Tableau, con las mejores prácticas visuales, nos muestra en un gráfico de barras las ventas por cada una de nuestras categorías. Ahora, el siguiente componente de nuestra pregunta es el beneficio. Lu, qué pena contigo. Aleja me pregunta por acá que cómo hiciste lo de la vista completa nuevamente, por favor. Está en el tema de la categoría. Aquí. Sí, Listo. sí. Aleja, aquí en la barra de herramientas está en estándar y tú le das vista completa. Bueno, continuemos entonces. Listo, que ya le quedó perfecto, que gracias. Listo. Entonces, ventas los llevamos a filas y el siguiente componente de nuestra pregunta son los beneficios. Entonces, con el estante marcas vamos a agregar ayudas visuales dentro de nuestra gráfica para comprender y hacer un mejor análisis de los datos. Entonces vamos a tomar beneficio y lo vamos a llevar a color. Entonces, automáticamente, ¿cierto? Se nos pintan las barras de unos colores, de un color degradado, ¿cierto? Y encontramos que entre más oscuro, entonces mejor beneficio, entre más claro, peor pérdidas o peor beneficio. Ahora, siempre es importante en el análisis
ir de mayor detalle a de menor detalle a mayor detalle. Entonces, para ir de mayor detalle, lo que vamos a hacer es darle clic en este más que tenemos en las columnas de categoría. Y automáticamente se nos despliega. Entonces aquí ya tenemos más información al respecto de nuestras categorías. Entonces tenemos nuestras 3 categorías y además de eso, cada uno de las subcategorías que están dentro de esa categoría. Entonces encontramos aquí la subcategoría, por decirlo así, problema o que nos presenta pérdidas, ¿cierto? Dentro de mobiliario, y por eso cuando vemos un menor detalle, mobiliario refleja el peor beneficio dentro de todas las categorías. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es un alias. Entonces, para aclarar, los alias solo se pueden crear para los miembros de las dimensiones discretas. En este caso, nuestras dimensiones discretas son categoría y subcategoría. Estos alias son importantes porque muchas veces en nuestros datos van a llegar con abreviaciones desde la fuente de información. Por ejemplo, en compañías que usan, no sé, una abreviación CP. Entonces, un usuario que no trabaja con esos datos puede desconocer este indicador o esta categoría, qué significa. Entonces, la manera más fácil de mostrarle al usuario, ¿cierto?, una claridad con respecto a los datos es haciendo un alias de esa abreviación, por ejemplo CP, entonces si CP, computador portátil, o CP, control predictivo, lo que sea que signifique en nuestra compañía. En este caso solo vamos a hacer un ejemplo súper chiquito. Lo que vamos a hacer es, en subcategoría, vamos a dar clic derecho y vamos a darle en alias. Aquí él nos muestra todos nuestros miembros de subcategoría y el alias que queremos, pues que tienen actualmente. Entonces, por ejemplo, en copiadoras vamos a cambiarle a fotocopiadoras y vamos a dar a aceptar. Entonces ya las copiadoras no van a ser copiadoras, sino fotocopiadoras, pero solo en nuestra visualización. En los datos, copiadoras sigue siendo copiadoras. Listo. Entonces, hasta aquí hemos entendido la importancia de las jerarquías, de los alias, ¿cierto? Pero nuestra visualización no es tan clara. Nosotros, pues siempre es importante tener un orden. Entonces, vamos a ordenar estos datos. Tableau permite ordenar los datos de forma descendente y ascendente. Se puede hacer directamente desde la barra de herramientas con estas dos opciones. Esta nos permite ordenarlos de forma ascendente, como pueden observar, y esta de forma descendente. Entonces, ¿qué pasa? En la barra podemos ordenarlo de forma descendente, pero él va a tomar siempre el mayor nivel de detalle, en este caso subcategoría, y la métrica que tengamos en nuestros datos, en este caso ventas. Pero no se organizaron por categoría, porque si estuviera organizado por categoría, entonces tecnología estaría primero. Entonces, otra forma de ordenar los datos es yendo directamente al panel categoría, ¿cierto? Le damos clic en la flechita descendente y le damos en ordenar. Entonces él ahí nos dice ordenar por, entonces le vamos a decir que nos lo ordene por un campo de forma descendente y le vamos a decir que lo haga por las ventas, por la suma de ventas. Y ya en nuestra visualización tendríamos ordenados nuestros datos, tanto en la categoría como en la subcategoría, de forma descendente por las ventas. Si quisiéramos hacerlo por los beneficios, lo podríamos hacer. ¿Cómo? Por ejemplo, en subcategoría hacemos el mismo procedimiento. Damos clic
en la flecha desplegable, ordenar, le decimos que por un campo, de forma descendente, y aquí buscamos beneficio. Y aceptamos. Y entonces aquí ya por categoría está ordenado por las ventas, pero por subcategoría tenemos el orden por el beneficio. Hasta aquí todo está claro. ¿Tienen algunas preguntas? Pasar a más uno, Lu. Más uno, todos van súper bien. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es nombrar esta hoja. Es importante en los nombres también ser muy descriptivos para que las personas que entren a ver esta visualización o incluso a modificarla entiendan de qué va cada una de las visualizaciones que hemos creado. En este caso, esta hoja, o para nombrarla, simplemente damos doble clic encima de hoja y la vamos a llamar categoría, subcategoría, ventas, beneficio. Y pasamos a la siguiente, vamos a crear una nueva hoja de trabajo. Listo. Entonces, para crear esta nueva hoja de trabajo, vamos a hacer el siguiente análisis. Y es analizar las ventas de Estados Unidos por las siguientes regiones, que son oeste, oeste medio, noreste y sur. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un mapa. Entonces, para crear el mapa, tomamos el campo de país y lo llevamos a detalle. La primera vez que se hace toma cierto tiempo, entonces no se angustien si se demora un poquito en cargar. Yo los espero. Porfa, nos indican en el chat si ya les cargó para continuar con el análisis. Alina, Liliana y Catherine ya les cargó. A Leonardo, todo en orden, listo. Van súper bien, Luisis. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar, aquí tenemos datos por cada uno de nuestros países. Y queremos ir un poco más al detalle, entonces vamos a llevar también el estado. Entonces vamos a tomar del panel de datos estado y lo vamos a llevar a detalle. Entonces ahora nuestro mapa se llenó de puntos. Lo que vamos a hacer es cambiar este tipo de mapa. Ya no queremos que nos los muestre de forma pues automática, que es como un círculo, sino vamos a indicarle que sea un mapa. Entonces aquí automáticamente nuestra visualización cambia. Listo. La pregunta es las ventas de Estados Unidos por las siguientes regiones. Entonces, Estados Unidos. Para que en nuestro mapa solo veamos el sitio de interés, en este caso Estados Unidos, vamos a usar el filtrado. Entonces, el filtrado es una parte clave del análisis de los datos, porque este nos permite especificar qué datos incluir o excluir de nuestra visualización. Entonces, es importante y además de esto se puede filtrar tanto como en las medidas como en las dimensiones. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos en el panel datos, tomamos país y lo llevamos a filtro. Tenemos una ventana emergente, ¿cierto? Con todos los países y lo que vamos a hacer es decirle que no seleccione ninguno y vamos a buscar nuestro país de interés, en este caso Estados Unidos. Entonces nos aparece Estados Unidos y lo seleccionamos. Es el único que debe estar seleccionado. Aplicamos y aceptamos.
Entonces, automáticamente se filtran nuestros datos y ya tenemos Estados Unidos. Ahora, nos piden unas regiones. Entonces, nosotros en el panel de datos tenemos un campo que se llama región, que era el que alguien en el inicio preguntaba si lo pasábamos a tipo geográfico. Entonces vamos a tomar esta región y la vamos a llevar a color. Y le decimos añadir todos los miembros. Y nos encontramos con 4 regiones: centro, este, oeste y sur. Sin embargo, este campo de región no nos sirve para el análisis que nos están pidiendo o que queremos hacer, porque las regiones por las cuales se va a hacer el análisis es diferente, es oeste, oeste medio, noreste y sur. Entonces vamos a quitar región de nuestra visualización y vamos a construir nosotros mismos estas regiones, como con los famosos grupos. Entonces, los grupos nos permiten combinar miembros relacionados en un campo para hacer análisis, digamos que de forma general. Pero, además de eso, también son útiles para corregir errores en los datos. Por ejemplo, muchas ocasiones en nuestra fuente de información encontramos 3 estados, por ejemplo, que se refieren al mismo estado. En este caso, tenemos un dato que se llama CA, otro que se llama Calif y otro que se llama California. Todos esos datos sabemos que pertenecen a el estado de California. Entonces, con los grupos podemos agrupar estos datos y decirle, es un estado de California y ya este se relaciona con el estado. Entonces, para crear el primer grupo, que es la primera región, que es el oeste, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar aquí dentro, pues desde el mapa. Entonces vamos a seleccionar esta parte así. Y soltamos. Cuando soltamos y dejamos quieto el cursor, tenemos esta ventanita. Entonces, en esa ventanita nos vamos a dirigir al clic y le vamos a decir que nos agrupe estos datos por estado y país. Listo. ¿Todos hasta ahí bien? Sí, por acá yo ahorita nos pedí el favor que hicieras un breve recuento del alias y Lina dice que si puedes repetir, me imagino que es la última parte. Lina me corrige si no es la última parte. Así Un que recuento repitas del por favor alias lo o del que, estado. Sí, pero que les muestre cómo cambiar sí, como repasar nuevamente el alias que la persona tuvo como una fallita y se tuvo que salir y entró como tarde y se perdió. Listo. Y que Entonces, repitas eso último que pusiste del estado, por favor. listo. Entonces, para el alias, eh, vamos a cambiar el alias de segmento. Entonces, ¿qué es el alias? El alias solo se puede crear para los miembros de las dimensiones discretas. Entonces, en este caso se puede cambiar el alias del segmento. Para cambiarlo, lo que vamos a hacer es dar clic derecho y seleccionar la opción alias, que es como la sexta opción. Y ya ahí encontramos los miembros, o sea, los datos el nombre de los datos que tenemos y los alias. En este caso, vamos a cambiar el empresarial, y le vamos a cambiar, no le vamos a decir empresarial, sino le vamos a poner negocio. Y aceptar. Y así se cambia el alias. Sí, esa era la claridad esa era la duda que tenía.
Sí, esa y lo de los estados, lo último que hiciste de estados. Entonces, bueno, para crear la región, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar en la visualización los datos. Entonces vamos a seleccionar hasta ahí. Esta primera parte va a ser la región oeste. Entonces seleccionamos, soltamos y nos aparece esta ventanita. Si lo movemos, la ventanita se va, pero si lo dejamos quieto un segundo, la ventanita vuelve. Entonces simplemente le damos clic y lo agrupamos, pues clic en el clic, valga la redundancia, y agrupamos estado como país. ¿Sí es claro? Sí, Listo. dicen que sí, que súper. Bueno, la siguiente región que vamos a hacer va a ser el oeste medio. Entonces el oeste medio va a ser esta parte de Estados Unidos. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a seleccionar, soltamos, agrupamos. Ya no tenemos que decirle que por estado y por país, ya él automáticamente nos lo agrupa en el grupo que se creó estado-país. La siguiente región que vamos a hacer es la región sur, que es esta de acá abajo. Bueno, tengan mucho cuidado. Tenemos que tomar solo los datos que no están dentro de ningún grupo. Si por alguna razón, por ejemplo, yo aquí estoy tomando estos dos estados que son Missouri y Kentucky, ¿cierto? Y le digo a Tableau, agréguemelos o pues agrúpemelos, él lo que hace es decir que estos que no tenían ninguno, que no estaban agrupados con ninguno, van a pertenecer a ese grupo que ya creamos, entonces se van a pintar en este caso de naranjas. Entonces obviamente no queremos eso, control Z, y tenemos cuidado de seleccionar solo los campos que están en color gris. En este caso la región sur, entonces le decimos agrupar. Listo. Y por último, tenemos la región noreste. Entonces seleccionamos aquí. Bueno, en esa región noreste hay un problema. Y es que, si ven esto que está aquí, ese es el distrito Colorado. Entonces hay que tener sumo cuidado y seleccionarlo también. Entonces, voy a alejar. Voy a acercar un poco para seleccionar bien Colorado. Pues ese distrito. Listo. Y lo agrupo. Entonces, tienen que tener en el mapa 4 colores diferentes y en esta tarjeta tienen que tener solo esos 4 colores y no tienen que tener nada que diga otros. ¿Todos estamos ahí? Sí, Lu, Juliana, Jamie, Leonardo dicen que sí, Citos, Dago, Lina, Catherine pone que tiene otros. Como alicates, si quieres, prendes el micrófono y nos cuentas un poco más. No, ya vi, es que me faltó seleccionar un pedacito del mapa, por eso me sale otros, ya vi. Listo, dale. listo. Bueno, entonces ahora tenemos nuestros estados, pues nuestras regiones, perdón, pero sigue el mapa dividido por estados y además de eso, el alias o el nombre de los grupos, pues es como el nombre de cada uno de los estados que tenemos. Entonces, en el estante datos vamos a encontrar estado y país grupo, le vamos a dar clic derecho
y le vamos a seleccionar editar grupo. Entonces ahí nos aparecen nuestros 4 grupos y otro. Ahí sí es normal que aparezca otro. Entonces, en el primer grupo, que se compone de Alabama, Arizona, Kansas, entonces vamos a seleccionar cambiar nombre y ese grupo lo vamos a llamar Sur. El siguiente grupo está compuesto por California, Colorado, Idaho, y ese grupo le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar Oeste. Y que se compone por Distrito de Columbia, Maryland, Massachusetts, entonces lo vamos a cambiar y lo vamos a llamar Noreste. Y el último grupo se va a llamar Oeste Medio. Y aceptamos. Entonces ahora ya tenemos en nuestra tarjeta el nombre de cada uno de estos grupos. Como les contaba, los grupos nos permiten hacer análisis, ¿cierto?, de forma general en nuestros datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las ventas y las vamos a llevar a etiqueta. Y entonces aquí nos encontramos con algo, y es que como el nivel de detalle en nuestra visualización está hasta estado, él nos va a mostrar las ventas para cada uno de esos estados. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar estados de nuestra visualización. Entonces, tomamos estado del estante de marcas y lo llevamos afuera y soltamos. Y ya, entonces, nos muestra las ventas, la suma de las ventas, ¿cierto?, por cada uno de nuestros estados. Aquí podríamos decir que el estado que mayor ventas tiene es el oeste y el que peor ventas tiene es el oeste medio. ¿Todos estamos ahí? ¿Alguna duda? Lo tomaré como un no. Ahora, No, por acá ponen más uno solamente, pero ninguna duda hasta el momento. listo. Súper. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la hoja y vamos a poner ventas por estado. Y vamos a ir a una nueva hoja de trabajo. Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver son las fechas. Entonces, en Tableau existen dos tipos de fechas. Las fechas discretas o parciales y las fechas continuas. Entonces, si llevamos una fecha discreta, que esto lo hace Tableau por defecto, en este caso vamos a tomar fecha de envío y la vamos a llevar a columnas. Entonces, el color de la fecha que tenemos aquí es azul, entonces sabemos que es una fecha discreta. ¿Y qué encontramos? Encontramos los años, ¿cierto? Los años por la fecha de envío. Vamos a tomar las ventas y las vamos a llevar a filas, pues para tener una visualización y poderles explicar de forma mejor. Entonces, de mejor forma. Listo. Entonces, las fechas discretas presentan una particularidad, y es que ellas, Tableau automáticamente tiene una jerarquía. Entonces, si vamos a más en esta fecha, lo que vamos a encontrar es los trimestres. Si vamos a más, encontramos los meses. Si vamos a más, encontramos día,
¿cierto? Entonces, hasta el nivel de detalle más grande que tenga nuestra fuente de datos. ¿Sí? Vamos a quitar día de la visualización y también vamos a quitar trimestre. Y nos vamos a quedar solo con el año y el mes. Bueno, entonces vamos a quedar con el año y el mes. Y vamos a cambiar este tipo de visualización que está en automático de líneas y lo vamos a poner en barras. Listo. Entonces, cuando yo hago una jerarquía en las fechas discretas, Tableau lo que hace es crearme una nueva como si fuera una nueva dimensión, una nueva dimensión en las columnas. Pero estas las puedo cambiar de orden. Entonces, digamos que tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mes con mayor crecimiento en ventas, en este caso, cierto? Comparado con todos los años. Entonces, de esta forma es muy difícil porque enero del 2012 comparado con enero del 2013, entonces lo que vamos a hacer es tomar el mes y lo vamos a llevar al lado izquierdo de año y soltamos. Entonces Tableau automáticamente nos organiza cada uno de los paneles. Entonces ya en la parte inferior vamos a encontrar los años y en la parte superior cada uno de los meses. Y ya podríamos hacer o resolver de forma más fácil la pregunta que tenemos. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuál es el mes con mayor crecimiento en ventas comparado con todos los años? Entonces, podemos decir que los meses, ¿cierto?, que mayor crecimiento tuvieron comparado con todos los años son noviembre y diciembre. Entonces, un detalle que tienen las fechas discretas es que estos paneles que se crean, nosotros los podemos mover. Entonces, por ejemplo, si alguien está haciendo una visualización y esa es la pregunta que se tiene, nosotros podríamos llevar noviembre al inicio, ¿cierto? Para que sea como el mes en el que se centre la persona que entra a hacer el análisis. O también podríamos organizarlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si vamos aquí y organizamos descendente, entonces él me organiza al nivel del panel, ¿cierto? Pero ahora yo quiero que me organice, o sea, él me lo detalla al nivel del año porque eso es el que está dentro del panel, pero quiero que me lo organice por cada mes. Entonces, también de la misma forma como lo hicimos en la visualización anterior, vamos a la flecha que se despliega, lo ordenamos y le decimos que lo haga por un campo, en este caso ventas, y la suma. Y entonces, perdón, pero no le dije que fuera de forma descendente. Entonces aquí ya tenemos que el mes que tiene mayor ventas es diciembre, luego noviembre, septiembre, junio, agosto, octubre. Y así sucesivamente. Esto para las fechas que son discretas. Ahora vamos a hacer una nueva hoja para mostrarles la diferencia, con las fechas continuas. Entonces, vamos a llevar el mismo campo, que es la fecha de envío a columnas, ¿cierto? Y Tableau nos lo agrega, ¿cierto?, de forma predeterminada a discreto. Entonces, para cambiarlo a continuo, lo que vamos a hacer es desplegar esta flecha y nos vamos a encontrar que en este panel que tenemos aquí, una división con unos datos casi que iguales. Entonces, en la primera parte tenemos que año, trimestre, mes, día y más, ¿cierto? Esta primera parte son fechas discretas y esta segunda parte van a ser fechas continuas.
Entonces tenemos año, trimestre, mes, número de semana, día. Vamos a seleccionar año. Entonces ya los años aparecen de esta forma. Las fechas continuas nos crean ejes. Ellas no nos crean paneles como en las fechas discretas. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, también tiene esa jerarquía, pero se maneja de forma diferente y ya les voy a mostrar cómo. Si vamos a más, encontramos trimestres. Bueno, vamos a llevar las ventas para que esto no se vea así. Listo. Si vamos a más, entonces él nos agrega a trimestres. Si más otra vez, nos muestra fechas. Entonces, en las fechas, cuando hacíamos la jerarquía en las fechas discretas, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos que él se iba como desagregando estos paneles que parecían casi como si fuera una nueva dimensión, ¿cierto? En las fechas continuas no. En las fechas continuas, si tú vas a un nivel de detalle, por ejemplo, mes, semana y día, ella te incorpora todos los datos. Entonces, aquí vamos a encontrar día, año, mes, trimestre, todo. Entonces, para devolvernos, lo que hacemos es desplegar la flecha hacia abajo y vamos a dejar el mes. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el mes y todos los años. Entonces, tenemos 2012, 2013, 14, 15, 16 y los meses. Si vamos al detalle, o sea, si ponemos nuestro cursor encima de entonces decimos mes, fecha de envío va a ser enero 2012, febrero 2012, marzo 2012, abril 2012 y así sucesivamente porque es de forma continua. Estas fechas, estas fechas en forma continua son muy importantes cuando hacemos análisis de líneas de tiempo y también en diagramas de Gantt. Entonces, ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, si queremos ver las categorías, por las categorías que tenemos que son tres, ¿cierto? Las ventas de todos los años y todos los meses, ¿cuál de las dos formas ustedes usarían? ¿Las fechas de forma continua o las fechas de forma discreta? Bueno, los leo. ¿Quién va por discretas y quién va por continuas? Que repita la pregunta. Si quisiéramos ver por nuestras tres categorías las ventas de todos los años y los meses, ¿qué tipo de fecha usarían? ¿Las fechas discretas o las fechas continuas? ¿Discretas? Por acá en el chat Discretas. van ganando discretos. Bueno, aquí es algo interesante. Las discretas, como nos crean estos paneles, entonces cuando agreguemos categoría, lo que va a hacer es, vamos a llevar categoría color, nos va a apilar las categorías. ¿Por qué? Porque ella tiene que, o sea, ella va al nivel de detalle, entonces, por ejemplo, si tenemos mes y año, entonces el mes y el año de tecnología, el mes y el año de mobiliario y el mes y el año de material de oficina. En cambio, en las fechas continuas, como ya en este eje tenemos tanto los años como los meses, cuando agreguemos categoría a color, lo que va a hacer es diferenciarnos las tres líneas, ¿cierto? De pues nuestras tres categorías que están por color en este caso. Y podemos ponerle un resaltado y ver cada una de estas categorías. Realmente no existe respuesta correcta. Eso depende de la persona que va a analizar los datos, ¿cierto? En este caso, a mí me parece que es mucho más claro
verlo. O sea, si yo quiero ver todos esos componentes, las ventas, los años, por cada una de las categorías, me gustaría verlo de esta forma y no de esta. Pero ya eso depende de cada persona. Entonces, ahora vamos a cambiarle los nombres a estas visualizaciones. Acá vamos a poner fecha discreta. Y en la otra vamos a poner fecha continua. Hasta ahí todo claro. ¿Tienen alguna duda sobre las fechas? No, por acá dice que todo va súper bien, hay muchos más unos. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son las agregaciones. Entonces, los que son primerizos con la herramienta se habrán preguntado como por qué siempre que llevamos una medida, automáticamente Tableau aparece, pues la medida aparece suma de ventas o suma de beneficios o suma de cualquiera de las métricas que llevamos. Resulta que esas son agregaciones. Entonces, las agregaciones son muy útiles para observar los datos numéricos de forma agregada, como la suma o un promedio, ¿cierto? ¿Qué hacen las agregaciones? Ellas hacen un cálculo del conjunto de los datos y nos dan como resultado un valor único. Entonces, por ejemplo, si tenemos una medida que contenga los valores 1, 2, 3, 4, la suma de ese valor va a ser como resultado 13, que es un número único. Entonces, la pregunta que vamos a resolver para aclarar esto o para tenerlo como ejemplo es ¿cuál es el promedio de beneficio por el mercado de África? Entonces, vamos a llevar mercado, ¿cierto?, a filas y vamos a llevar nuestro beneficio a columnas. Listo. Entonces, ordenamos de forma descendente. Y ahora, con nuestro filtro, entonces vamos a tomar mercado porque nos están pidiendo en específico el de África, ¿cierto? Y vamos a, pues, quitar todos y solo seleccionamos el de África. Listo. Entonces tenemos la suma del beneficio. ¿Cómo cambiamos esa suma de beneficio para el promedio, que es lo que nos están pidiendo? Entonces, en este caso, vamos a darle clic en esta flecha desplegable y en medida de suma, pues medida entre paréntesis suma, encontramos las agregaciones predeterminadas que tiene Tableau, que son el promedio, la mediana, recuento, recuento distintos, mínimo, máximo, percentiles, desviación estándar poblacional, varianza y varianza poblacional. En este caso, lo que nos interesa es el promedio, ¿cierto? Con un simple clic ya tenemos el promedio de beneficio para el mercado de África. Y esas son las agregaciones. Entonces, vamos a eliminar esto que acabamos de hacer con esta opción de borrar hoja. Y vamos a entrar al siguiente tema, que son los conjuntos y los filtros de contexto. Entonces, la pregunta que nos vamos a resolver en esta última visualización que vamos a hacer va a ser, ¿cuál es el top de productos con más ventas? Ojo, para cada categoría. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer el conjunto para obtener el top 10 de los productos. Entonces, los conjuntos son campos personalizados que definen un subconjunto de datos basados en ciertas condiciones. En este caso, nuestra condición que es el top 10 de productos con más ventas. Entonces, vamos a buscar en nuestro panel de datos nombre de producto y vamos a darle clic derecho, decimos crear conjunto. Entonces, al seleccionar crear conjunto,
nos encontramos el nombre del conjunto, entonces nuevamente algo súper descriptivo, entonces top 10 productos por venta. En general le decimos usar todo, en condición le decimos ninguno, y en límite, ¿cierto? O los que lo tienen en inglés, aparece como top, vamos a decirle por campo, y le vamos a decir que sea superior a 10 por las ventas y la agregación que sea la suma. Y vamos a aceptar. Me siguieron, fui muy rápida, repito, súper bien, Lina súper va mal. bien, Dani, Dago, Katherine, Rodrigo van súper bien. No, pues hasta el momento van todos súper bien. Si tienen alguna duda, me cuentan. Listo. Entonces aceptar. Y entonces en nuestro panel de datos ya aparece el conjunto que acabamos de crear. Entonces vamos a llevar el nombre de producto a las filas, decimos añadir todos los miembros, ¿cierto? Y ahora vamos a llevar el top de productos por ventas al filtro. Y entonces ahí ya tendríamos el top 10 de los productos por ventas. Entonces vamos a tomar el campo de ventas y lo vamos a llevar a columnas y lo organizamos de forma descendente. Listo. Entonces, hasta ahí hemos completado, digamos que la primera parte. Top 10 de productos con más ventas. Pero la pregunta es, o sea, la pregunta completa es por categoría. Entonces, aquí viene lo interesante. Vamos a tomar la categoría y la vamos a llevar a filtro. Vamos a decirle usar todo en general, ¿cierto? Aplicamos y aceptar. Y le vamos a decir que nos muestre el filtro. Entonces simplemente damos clic derecho, mostrar filtro. Y ya aquí nos aparece el filtro con nuestras categorías. Vamos a cambiar este tipo de selección de filtro por valor individual lista. Y vamos a ver la categoría mobiliaria. Entonces, hasta ahí, ¿ustedes creen que hemos resuelto nuestra duda que es el top 10 de productos con más ventas por cada categoría? Liliana dice que no, Dago dice que no, Joita te dice que sí, por favor, puedes repetir esa última partecita. Y sí, en general la respuesta es que no. Listo. Entonces, la última parte es la del filtro, ¿cierto? Vamos a tomar categoría y la vamos a llevar al estante filtros. Entonces, él aquí nos aparece pues las categorías que tenemos, le vamos a dar en usar todo, aceptar y en la categoría damos clic derecho y mostrar filtro. Entonces mostramos el filtro y automáticamente nos aparece este estante de filtros. Entonces vamos a cambiar ese tipo de selección. ¿Cómo cambiamos ese tipo de selección? Damos clic en esta flecha desplegable y seleccionamos valor individual entre paréntesis lista. Entonces seleccionamos valor individual entre paréntesis lista y seleccionamos solo la categoría de mobiliario, ¿cierto? Entonces, bueno, la respuesta es que no sé exactamente porque la pregunta es clara. El top 10 de productos con más ventas por cada una de las categorías. Entonces, aquí voy a explicarles cómo funcionan los filtros en Tableau y explicarles un poco sobre los filtros de contexto. Entonces, es importante primero aclarar que todos los filtros que nosotros definimos en Tableau, ¿cierto? Se calculan de manera independiente. Entonces, es decir,
cada filtro accede a todas las filas de la fuente de datos, ¿cierto? Entonces, él va y accede a el nombre de productos, saca el top 10 en ventas y lo trae. Categoría va, trae las categorías y las trae, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Existen los filtros de contexto, ¿cierto? Y estos filtros de contexto son un filtro independiente. Entonces, como el orden de los filtros es el siguiente, o sea, tenemos los filtros cuando se hace una extracción, los filtros que tenemos en nuestra fuente de datos, luego vienen los filtros de contexto. Esto es un cálculo de nivel de detalle, esto no lo voy a explicar hoy. Luego tenemos los filtros de las dimensiones, en este caso son nuestros dos filtros, que son el top 10 y el de las categorías. Después de eso tenemos los filtros de las medidas y por último tenemos los filtros de cálculos de tabla, que esto se va a explicar en la siguiente sesión. Entonces, como tenemos este orden, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que los dos filtros que tenemos actualmente van de forma independiente a nuestra fuente de información. Entonces, en este caso, va primero el top 10, ¿cierto? Y me trae los 10 productos y luego esta categoría y me muestra dentro de esos 10 productos qué categorías existen. Entonces, lo que vamos a hacer para solucionar este problema y resolver la pregunta es que el filtro de categoría lo vamos a volver un filtro de contexto. ¿Para qué? Para que primero se filtre las categorías que tenemos o la categoría que vayamos a seleccionar y luego se haga el top de los 10 productos. Entonces, para volver una dimensión un filtro de contexto es súper fácil. Vamos a dar clic en la flecha desplegable y seleccionamos añadir a contexto. Ya. Y el filtro se nos pone de color gris, ¿cierto? Entonces, se nos pone de color grisecito y ya efectivamente en mobiliario tenemos el top de los 10 productos. ¿Hasta ahí alguna duda? Por acá me dicen que no, que todo en orden, hay más unos, no hay preguntas por el momento. Listo. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, qué mal que no hayan preguntas. Nosotros teníamos 3 categorías. ¿Qué pasó con la otra categoría? Entonces, lo que sucede es que este filtro, ¿cierto? Voy a editar este filtro. Él nos selecciona de una lista, ¿cierto? Nos selecciona esta lista de productos. Lo que vamos a decirles es que use todos los productos, o sea, que salga del top de todos los productos. Aplicamos y aceptamos. Y, oh sorpresa, aparece nuestra categoría de material de oficina. ¿Ustedes por qué creen que antes no aparecía la categoría de material de oficina? Cuando agregas el... Opinión, porque creen que eso ha pasado, que se imaginan o no se imaginan nada. Puedo opinar. Yo creo que ahora sale porque antes solo estaba seleccionando los más vendidos y ahora estás seleccionando el top 10 de los más vendidos por categoría. Así es, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar el nombre de la hoja, ¿cierto? Vamos a ponerle top 10, claro que sí. Productos, ventas. Y así hemos concluido con el manejo y organización de datos, ¿cierto? Lo siguiente que vamos a hacer es crear un dashboard. ¿El dashboard qué hace?
todas estas vistas individuales que nosotros acabamos de hacer, nos las relaciona, ¿cierto? Entonces, para crear un dashboard, simplemente vamos aquí a Nuevo Dashboard y ya aquí nos aparece. En tamaño le vamos a dar en automático para que nos muestre pues toda la hoja. Y aquí en hojas, sí, en el panel de dashboard en hojas, tenemos todas las hojas que nosotros acabamos de crear. Entonces vamos a tomar las ventas por estado, simplemente la tomamos, la seleccionamos y arrastramos y soltamos. Entonces aquí nos muestra el mapa de las ventas por estado que nosotros hicimos. Luego vamos a llevar la visualización de las fechas de fecha continua en la parte inferior del dashboard, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la fecha continua y vamos a llevarla de categoría y subcategoría ventas-beneficio al lado izquierdo de la visualización de fecha continua. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos los componentes que va a llevar nuestro dashboard. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar o que pues, interactúe el dashboard, ¿cierto? Entonces, de forma fácil, porque más adelante les van a enseñar muchas más cositas sobre los dashboards, vamos a decirle que el mapa no lo use como filtro. Le decimos acá usar como filtro, lo seleccionamos. Entonces, cuando yo seleccione una de las regiones, entonces mis otras dos visualizaciones se van a cambiar conforme a esos datos. Entonces, básicamente se comporta como un filtro. Entonces, si yo le doy clic en la región oeste, puedo observar cuáles son las categorías, subcategorías que tienen mayor venta o menor beneficio, ¿cierto? Y en el tiempo, cómo se comporta cada una de estas categorías. Puedo deseleccionar y seleccionar oeste medio y así con cada una de las regiones que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la región sur encontramos que material de oficina tiene las peores, pues tiene unas pérdidas terribles, ¿cierto? Y aquí como que el único que va medio bien es la tecnología. Entonces así pasamos de un análisis general que es por regiones, ¿cierto? A indagar un poco más, llegar a un nivel de detalle mayor con las otras dos visualizaciones que tenemos. Vamos a ponerle un nombre a este dashboard. En este caso, vamos aquí al panel, a esta barra, seleccionamos dashboard, mostrar título y le vamos a cambiar el título. Vamos a ponerle sesión número 2, lo vamos a central, aceptamos y ya tenemos nuestro dashboard. Y ya, si lo queremos guardar, pues debemos publicarlo, ¿cierto? Porque estamos trabajando desde Tableau Public. Para publicarlo simplemente vamos a archivo, guardar en Tableau Public y ya él nos pide cómo guardar el libro de trabajo. Las personas que no están registradas se tienen que registrar, poner sus datos y ya tendríamos guardado nuestro libro de trabajo de la sección 2. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, pues Catherine tenía una, pero ya se la respondieron y pues, al momento solo +1. Dicen que quedó muy lindo, muy claro, que muchas gracias. Que todo muy bien. Y eso sería, Ahora, dime. bueno, perdón, pensé que era de la sesión. Y ya aquí hasta aquí llegamos con el
el tema de manejo y organización de los datos con Tableau. Eso es todo. Bueno, Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por asistir. Espero haya Muchas sido gracias. muy claro. Sí, bastante claro. Muy interesante, por cierto. para el tema de las preguntas de dónde los pueden encontrar, bueno, Sharon ya compartió. También les estaremos enviando un correo con el linkcito subido en YouTube. Y nada, Luisa, muy claro todo, muy chévere. Muchas gracias, Sharon. Todos ustedes. Por acá vi que preguntaban cuál era la siguiente sesión. Recuerden que son 4. Les voy a compartir acá pues como la información nuevamente. Las otras 2 son martes y jueves nuevamente a las 6:30. Vamos a ver cálculos y gráficos sencillos pues como los que han enseñado, y el jueves sería ya gráficos más avanzados y ya directamente visualización pues como darle más valor al dashboard y otras acciones interesantes que tiene Tableau. Para que se animen bastante. Perfecto. Muchísimas gracias. No, es con mucho gusto. Para Luisa, muchas gracias. Muy profesional, muy pausada y muy claro todo. Gracias, Luisa. Me encantó la sesión con vos hoy. Ay, gracias a ti.